Hay algunos conceptos que se nos han vuelto familiares en esta pandemia: testear, trazar y aislar. 3 tareas claves de la estrategia para combatir este COVID-19. Y la trazabilidad en particular es uno de los desafíos más complejos. Un seguimiento a los posibles contactos de una persona contagiada. Una persona se enferma, tiene 5 personas que viven con él en la casa, pero quizás entre medio de estos 3 de ellos eran chicos que fueron a jugar fútbol no sé a dónde, entonces puedes enganchar a todo un equipo, entonces se genera rápidamente una cosa que empiezan los números a aumentar. El trabajo supone dar con cada contacto de una persona enferma, y cuando los contagios se disparan, la tarea se vuelve aún más cuesta arriba. Hacer trazabilidad es tremendamente difícil en general, se puede volver rápidamente inmanejable. Controlar la propagación es la primera tarea, el primer desafío que plantea un virus, sobre todo cuando es altamente transmisible. Rápidamente pueden generar así como una explosión, empieza a contagiarse gente y crece. Hoy día tengo 2, mañana 4, 8, 16, 32, 64, etc. Existen múltiples formas que hoy día nosotros podemos utilizar para, desde el punto de vista de la inteligencia artificial, apoyar la toma de decisiones de la pandemia. Una de ellas, por cierto, es el tracing, esta idea de una vez que nosotros identificamos a una persona que está infectada, identificar cuáles pueden ser sus contactos dentro de los últimos 48 horas es muy relevante. Pero no solamente eso, sino también predecir a partir de su comportamiento cuáles potencialmente podrían haber sido los contactos de esta persona que no quedaron registrados, porque siempre existe la posibilidad de falla. Ahí es donde los algoritmos de tipo de inteligencia artificial pueden ser muy útiles. Hacer trazabilidad requiere definir ciertos conceptos. Por ejemplo, ¿quiénes son los contactos estrechos? El contacto estrecho es, por ejemplo, tu familia o con la gente que tú naturalmente te contactas. Puede que sea tu vecino también, o puede que sea tu abuelita, o el profesor con el que estuviste mucho tiempo, si estudiante que va al colegio. Son gentes con la que tú regularmente tienes algún contacto, o con la que pasas mucho tiempo. Generalmente los primeros que uno piensa son la gente con la que convive. Me imagino que si tú trabajas en una oficina van a ser la gente con la que tú trabajas. Entonces muchas veces, muchas oficinas o muchos lugares de trabajo tienen este protocolo de que si alguien se enferma, ¡pum!, toda la oficina a cuarentena a sus casas. Un estudio de trazabilidad tiene que considerar un elemento clave: cómo se producen los contagios. Es un problema probabilístico. Si yo vivo con mi familia y dormimos en el mismo lugar y pasamos mucho tiempo, la probabilidad que yo se lo pegue a alguien de mi familia es bastante alta, entonces yo lo defino contacto estrecho. La pregunta que después uno tiene que hacer, y ahí es donde yo creo que falta mucho estudio y donde yo creo que los físicos podemos ayudar bastante, que es tratar de hacer simulaciones, de entender un poquitito cómo sucede el contagio. Si tú pasas 10 minutos con mascarilla en una micro, donde hay, no sé, 10 personas bastante bien distribuidas sobre la micro, la probabilidad de que se genere el contacto, ¿es alta o baja? O si hay 50 personas en la micro, ya el espacio físico es bastante menor, ¿no es cierto? ¿Cuánto tiempo? Si tú pasas ahí 10 minutos, media hora o 1 hora, hay gente que viaja en bus bastante tiempo. Todo tiene que ver finalmente un estudio probabilístico. ¿Cómo nosotros podríamos tomar algoritmos de inteligencia artificial y proyectar cuál puede ser el impacto de la pandemia en la población? Proyectar cuántos infectados vamos a tener en un cierto tiempo, proyectar el efecto de las vacunas, proyectar la saturación del sistema sanitario, etc. Determinar con qué personas tuvo contacto un enfermo de COVID-19 enfrenta al trazador a un problema difícil. Primero, porque no todos están dispuestos a transparentar la información. Y en segundo lugar, un seguimiento exhaustivo puede suponer una invasión a la privacidad de las personas. Fíjate que el problema siempre es un problema entre privacidad y seguimiento. Tú podrías hacer también reconocimiento de personas. Yo podría poner una cámara en una micro o en todas las micros y saber qué persona pasó por ahí y cuánto tiempo estuvieron juntos. Yo te puedo reconocer cuánto tiempo tú tuviste en la micro y con quién estuviste. Y hay que sumar otra dificultad. Cuando el número de contagiados es alto, la tarea de trazar a los contactos se vuelve muy difícil de manejar. Tú podrías hacer una tremenda cuarentena súper brusca y realmente que nadie puede salir, nadie puede hacer nada, pero incluso ahí tienes que mover comida, ¿no? O sea, el problema de mover, por último, comida y cosas básicas igual requiere una cantidad de gente no menor. Tendrías que bajar a números muy pequeños para poder empezar a seguir explícitamente y tener a la gente bastante bajo control. Los países que han mantenido los contagios a raya han logrado llevar adelante una buena trazabilidad. Nueva Zelanda y Alemania son un buen ejemplo. Y cuando no han podido hacer seguimiento a los contactos, han dispuesto cuarentenas estrictas.
En cambio, los países que han multiplicado los casos exponencialmente han enfrentado el lado más oscuro de esta pandemia, la pérdida del control de los casos, un problema que termina con hospitales llenos de enfermos y al borde del colapso.